Hola a todos, soy John Hernández. Esta semana ha sido brutal. Ha comenzado la rebelión de las máquinas y ha petado todo. Yo me he pillado 4 robots, pero aún no me han llegado. Igual no cabían en el buzón. Perdón, John, y bromas aparte, por fin tenemos disponible el modelo Qwen 3 TTS, es decir, de texto a voz, que nos permite clonar, crear voces con las características que indiquemos usando menos memoria gráfica y memoria RAM que todos los modelos anteriores, y mucho más. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzaremos actualizando Config. Lo haremos a ser posible entrando en la carpeta Update y haciendo doble clic sobre update.config.bat. Existen varios desarrollos de nodos de Qwen 3 TTS para Config. He probado varias y la que más me ha gustado es la que vamos a ver en este vídeo. La instalación es un poco más compleja de lo habitual, pero siguiendo paso a paso esta guía no debéis tener ningún problema. La instalación está pensada para Config portable. Si tenéis otro tipo de instalación de Config, debéis consultar el GitHub del desarrollador del nodo, o bien adaptar las instrucciones de este vídeo a los sistemas Python o Conda de cada tipo de instalación. Comenzaremos abriendo la carpeta que contiene nuestra instalación de Config portable. Después entraremos en la carpeta Config y en la carpeta Custom Nodes. Ahora abriremos una ventana CMD en la ruta actual. Lo haremos escribiendo CMD y pulsando la tecla Enter en la ventana del explorador de archivos de Windows. En la ventana de comandos comprobaremos que efectivamente estamos dentro de la ruta Custom Node. Clonaremos el repositorio de GitHub utilizando el comando git clone y la ruta de dicho repositorio. Pulsamos Enter y se instalará en unos segundos. Si no tenéis instalado Git en vuestro sistema, deberéis instalarlo previamente. Tenéis todos los comandos necesarios en la descripción de este vídeo. Volvemos al explorador de Windows y entramos en la carpeta del nodo que acabamos de instalar, que se llama config-qwen3-tts. En la versión de Windows debemos hacer una modificación en el fichero requirement.txt. Lo abrimos para edición, por ejemplo, con el bloc de notas. A continuación anulamos la línea fun_asr colocando al principio de la línea el símbolo almohadilla. Guardamos los cambios y cerramos el editor. Volvemos a la ventana CMD y nos situamos en la carpeta raíz de nuestra instalación de Config, escribiendo cd ... y de nuevo cd ... e instalamos fun_asr sin dependencias, copiando el comando que tenéis en la descripción. A continuación instalaremos las dependencias con el comando que os dejo en la descripción y ya podremos arrancar Config. Al instalar esta versión de Qwen 3 TTS, también instalaremos los flujos de trabajo que vamos a necesitar. Pulsamos el botón Templates y bajamos hasta encontrar Qwen 3-TTS. Podremos ver varios flujos de trabajo diferentes. Vamos a empezar con la opción más interesante, clonar voces. Pulsamos sobre este botón para cargar dicho workflow. En el nodo Qwen 3 TTS Loader podremos seleccionar el modelo que vamos a utilizar. Para clonar voces solo podremos usar los modelos base, es decir, el modelo 1.7b base o el 0.6b base. El modelo 1.7b tiene más calidad, pero consume más recursos y además es un poco más lento. En la opción Download Source seleccionaremos desde dónde queremos descargar el modelo. Podemos seleccionar los servidores de Model Scope o de Hugging Face. También podemos cambiar la precisión. Podemos usar FP16 más compatibles con todas las gráficas, BF16 que funcionan en bastantes tarjetas, pero no en las que son muy antiguas. O podemos seleccionar FP32, mayor precisión, pero mucho más consumo de recursos y también más lento. Yo recomiendo BF16 si vuestra tarjeta lo soporta, y si no, FP16. Podemos utilizar distintos tipos de atención. Podemos seleccionar Flash Attention 2 si lo tenemos instalado, Sage Attention si también lo tienes instalado,
o SDPA que os va a funcionar en todas las instalaciones. La primera vez que usemos un modelo se descargará automáticamente siempre que tengamos señalado True en la opción Auto Download. En el nodo Load Audio cargaremos el fichero de audio que contiene la voz que queremos clonar. El audio debe contener un mínimo de 4 segundos de locución. Podemos reproducir el fichero pulsando sobre el símbolo de play. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. En el nodo Qwen3 TTS Clone Prompt solo activaremos este interruptor y podremos borrar el texto que está en chino. En el siguiente nodo seleccionaremos con esta opción el idioma objetivo de nuestro audio. Si tenemos varias líneas de texto separadas con un intro, podremos crear ficheros sueltos e independientes seleccionando Batch Separate o crear un solo fichero con la opción Concatenate Merge. Con el parámetro seed podremos ver o cambiar el valor de nuestra semilla. Y con la siguiente opción podemos fijar la semilla o dejar la semilla en modo aleatorio. En modo aleatorio creará un audio distinto cada vez que ejecutemos. El resto de los parámetros los dejamos como vienen por defecto. Y en el recuadro superior introducimos el texto que queremos crear con nuestra voz clonada. Ejecutamos el workflow sabiendo que la primera vez que ejecutemos el flujo de trabajo descargará el modelo y tardará un rato en hacer esto. Esperamos unos segundos. Una vez generado podremos reproducir el audio desde este nodo. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Usando la misma voz de referencia, podemos crear audio en distintos idiomas. Solo tenemos que seleccionarlo de la lista y copiar el texto que queremos que reproduzca en el recuadro superior. Este texto debe estar escrito en el idioma de destino. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el resultado de mi voz clonada en inglés. We release Qwen3TS, a series of powerful speech generation capabilities developed by Qwen, offering comprehensive support for voice clone, voice design, ultra high quality human-like speech generation, and natural language-based voice control. O en japonés, 私はスペイン帝国全体で最も偉大な戦士だ。 francés, Si ce contenu vous plaît et que vous souhaitez me payer un café, vous pouvez le faire via le lien affiché à l'écran. o por ejemplo en chino. 如果您喜欢这些内容，并想请我喝杯咖啡，可以通过屏幕上显示的链接进行捐赠。 Vamos a cambiar de flujo de trabajo para irnos al diseñador de voces. Pulsamos el botón Templates, bajamos y seleccionamos Config Qwen3-TTS y seleccionamos este flujo de trabajo. En el primer nodo seleccionaremos un modelo del tipo Voice Design. El resto de parámetros de este nodo es idéntico al flujo de trabajo anterior. En este nodo podemos seleccionar el lenguaje y el resto de parámetros ya los conocéis. En el recuadro inferior podemos, por ejemplo, definir las características de una voz. Por ejemplo, linda voz femenina de dibujos animados, escrito en inglés o en chino. Escribiremos el diálogo en la primera línea del recuadro superior en el idioma seleccionado. Y obtenemos esto. Gracias por unirte a la batalla. Podemos añadir más atributos como por ejemplo susurrando. Gracias por unirte a la batalla. Cada vez que pulsemos intro en el recuadro inferior podemos definir unas nuevas características. Por ejemplo, vamos a crear una voz masculina, adolescente y emocionada. En el recuadro superior pulsamos intro y escribimos el diálogo que queremos que diga este nuevo personaje. Gracias por unirte a la batalla. ¡Es un placer luchar junto a ti! Y así podremos obtener múltiples voces con múltiples características. Gracias por unirte a la batalla. ¡Es un placer luchar junto a ti! ¿Pero por qué has tardado tanto, viejo decrépito? Porque me quedé dormido. Cambiamos de nuevo el flujo de trabajo y seleccionamos Custom Voice.
salvo que tenemos que seleccionar un modelo Custom Voice. Este flujo de trabajo nos permite seleccionar un timbre de voz predefinido, con características propias de cada idioma. Lamentablemente no hay ningún timbre de voz en español. Seleccionamos un timbre de voz de la lista desplegable. El funcionamiento es idéntico. En el recuadro inferior introducimos las características de la voz, como enfadado, contento, triste, eufórico, susurrando, riendo, etc. Y en el recuadro superior escribimos el diálogo. 其实我真的有发现，我是一个特别善于观察别人情绪的人。 Y eso es todo en este vídeo. Como el vídeo ha sido un poco espeso, vamos a poner unos minutos musicales. Your picture's curling on the wall. No doy con la tecla, mis prompts siempre me salen mal, mis loras apestan, no me funciona Control Net y mis imágenes salen borrosas hasta que encontré Academia SD, Academia SD, mis imágenes brillan y hasta más guapo soy porque Academia SD, Academia SD, Academia SD. De repente todo es más rápido, ya entiendo OpenPose, encontré el modelo y la niebla se fue. Academia SD, Academia SD, más guapo soy porque veo Academia SD, Academia SD, mis imágenes brillan y hasta más guapo soy porque veo Academia SD, Academia SD. Academia SD. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto. Dale like si te ha gustado. Suscríbete que todavía es gratis. Comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.